tiempos inmemoriales, hoy en día se puede hacer con herramientas que nuestro amigo TIC pues, empezó a investigar. Mientras tanto, pues el hermanito Holgazán pues, se dedicaba a vivir de la renta, a irse al Caribe y a pasarlo bien, porque su negocio iba como la seda. Y mientras había personas que se tiraban todo el día a la playa, pues nuestro amigo se cogía un fast food y seguía trabajando y montó una tienda virtual para vender sus relojes. Y utilizó también un criterio que le permitiera crecer con mucha más facilidad el día de mañana, que es la utilización de estándares. En este mundo hay muchísimas cosas que son estándares. El empresario ha venido con la presentación aquí, la ha pinchado y funcionaba. Eso significa que aquí por detrás hay unos estándares que han permitido hacer eso, pero también permiten muchas cosas, como que por ejemplo ustedes cojan el tetrabric de leche en su frigorífico y lo pongan así o así y entre perfectamente. Es porque el fabricante del frigorífico ha tenido en cuenta la medida estándar del tetrabric. Nuestro amigo TIC se basó en utilizar soluciones, tecnologías y procedimientos estándares del mercado para aplicar a su negocio. Y, por supuesto, pues, utilizó lo que actualmente conocemos como computación en la nube o cloud computing, que permite, como ustedes podrán haber oído o conocerán con mayor o menor profundidad, permite consumir recursos que pueda necesitar tu empresa. Estamos hablando de recursos de procesos donde la tecnología está involucrada de cierta manera, pagando solamente por lo que se consume, con el mismo formato exactamente con el que cualquiera de nosotros paga la luz eléctrica o paga el agua o paga un aparcamiento público. Solamente el tiempo y con la capacidad que se necesite en cada momento. Todas estas ideas pues le hicieron que al final su negocio fuera creciendo, que tuvo que fichar a nuevos empleados y además tuvo que viajar por todo el mundo, porque no solamente crecía en cantidad de empleados o en facturación, también se decidió a vender sus relojes en el mundo entero, ¿por qué no? Sería una idea innovadora. Pues todo esto al final acabó con un cambio de rumbo en la economía, en la sociedad y en muchos factores de la realidad, que hicieron que nuestro amigo Doc pues tuviera que venirse corriendo del Caribe porque su empresa empezó a irse a pique de la noche a la mañana. Mientras que Dick pues lo vio como una oportunidad. Si a los demás no le va tan bien y a mí, cuando me debía de haber ido bien, me costó trabajo sacarlo adelante, ahora que todos estamos en la barrera de salida y tenemos que luchar, pues yo estaré más preparado para luchar contra cualquier dificultad o contra cualquier cambio que haya en mi entorno. Y como buen hermano aplicado y buena persona de mente abierta y sin prejuicios, pues seguía aplicando ideas innovadoras. Consiguió reducir el tamaño de sus oficinas, el tamaño de sus delegaciones comerciales. Aplicó técnicas para reducir costes que son altísimos en cualquier empresa, como es desde el alquiler o los costes de suministro de la compañía a los costes de equipos informáticos, equipos de impresión, etc. Redujo también sus costes en comunicaciones internacionales, que existen muchísimas herramientas muy desconocidas para reducir drásticamente el coste de esta partida presupuestaria de la empresa. Contrató a una secretaria virtual que le permitía un factor
también muy importante, sobre todo para una empresa que esté en crecimiento o que no tenga una solidez o una estabilidad total en el tiempo, que es básicamente poder delegar en una secretaria, que puede ser una secretaria, puede ser una empresa, puede ser un grupo de personas, puede ser quien sea, pero que al final le salga más barato que tener personas, mesa, ordenador, espacio físico, suministros de oficina, etcétera, puede ser en la central o puede ser en una delegación donde al final hay solamente uno o dos empleados y no se justifica tener a un empleado adicional para este tipo de cuestiones. Y también redujo sus costes de transporte y de viaje aplicando técnicas como la videoconferencia. Todo esto terminó con que el negocio pues, iba para arriba a pesar de que la economía iba para abajo, y provocó también la envidia de su hermano, que trataba de hacer algo. Primero lo intentó por unos métodos poco ortodoxos. Su primera reacción fue acudir a posibles fuentes de financiación de su empresa o posibles alianzas o posibles letras pequeñas de sus contratos, etcétera. Al final eso no resultó, porque eso normalmente no resulta a la larga, y pasó a utilizar técnicas de publicidad. Pero como era una persona con muchos prejuicios, una persona que no se había preocupado de aprender ni de interactuar con su entorno, pues sus métodos de publicidad y de promoción de su empresa ya estaban totalmente desfasados y no consiguieron el retorno que se preveía. La empresa seguía para abajo, intentó establecer alianzas, pero las alianzas no eran muy buenas porque no era una persona que hubiera demostrado ser un gran empresario. Era una persona que había vivido de las rentas, era una persona cuyos aliados tampoco eran tan aliados, entonces pues al final esas alianzas tampoco funcionaron. Se cabreaba porque su hermano iba muy bien y él pues cada vez estaba perdiendo más posiciones. Pero Dick, como era una persona sin prejuicio, era una persona optimista y que tenía muy claro dónde estaba el kit de cómo hacer crecer su empresa, pues seguía con una mentalidad de líder que permitía no solamente que su empresa tuviera esa misma figura de liderazgo en el mercado, sino que además los propios empleados de su compañía se sintieran respaldados por una persona que conocía y que se preocupaba por su negocio y se preocupaba por las personas que trabajaban en él. Continuó utilizando soluciones probadas, soluciones que ser innovador y aprender y escuchar no significa ser un kamikaze y aplicar tecnología que no se sabe qué resultados van a tener. Existen fórmulas para saber que una determinada tecnología o un determinado proveedor puede ser indicado o no ser muy indicado para determinados tipos de decisiones en el negocio, en función del riesgo que queramos correr. Y existen certificaciones, existen referencias, existen casos de éxito, existen herramientas, como digo, que son capaces de calcular ese riesgo que vamos a correr. Y Dick pues sabía que eso era así y lo aplicaba en su negocio. También confió las tareas críticas a personas que sabían lo que hacían, expertos. En una situación donde la economía decrece, se puede producir un fenómeno de cierta locura, que es que una empresa que se dedicaba a fabricar cajas de cartón empiece a fabricar pantallas de plasma, porque piense que ahí está el futuro para salvar su economía. Pero Dick sabía que realmente los que saben hacer las cosas son los que han demostrado que saben hacer las cosas y no los que ante una necesidad o ante una moda o ante una iniciativa con poco fundamento pues comienzan a hacer una tarea
sin la solidez o sin el respaldo que debería tener, sin tener bien puestos los cimientos en esa empresa. Él tenía una mentalidad de evolución continua, lo hemos visto, lo hemos estado viendo a lo largo de este cuento, y eso implicaba que cuando uno tiene un fracaso, evidentemente trata de conseguir corregirlo y conseguir llegar al éxito, pero también trata de un fenómeno mucho más importante que eso no tiene mérito. Cuando uno tiene una dificultad trata de superarla. La clave es cuando uno tiene éxito, decir, este tema ya lo tengo resuelto, no tengo nada mejor que hacer, pues ahora es cuando realmente tengo tiempo para proponerme mejoras y proponer evolución. Quiero decir que cuando uno tiene muchos problemas, normalmente, como se suele decir en el lenguaje de la calle, no da pie con bola. Cuando uno tiene resuelto la mayoría de esos problemas por haber hecho las cosas bien, tiene tiempo para irse a la playa, como el hermano Toc, o para dedicar ese tiempo a continuar mejorando en su negocio, en su empresa, en su trabajo diario o donde quiera que sea. Y por último, continuaba avanzando con pasos firmes. Esto quiere decir que cuando uno normalmente triunfa y cuando uno normalmente tiene éxito, cuando uno va al primero, es el objetivo de todos los demás. Normalmente vienen los ataques, normalmente vienen las críticas, normalmente siempre uno está en la boca de muchísimas más personas para lo bueno, pero también para lo malo. Y es muy importante tener las ideas claras y saber hacia dónde uno va. No se puede perder el norte porque uno haya conseguido el liderazgo en una determinada parcela de su negocio o de su vida o de su empleo, y tampoco se puede perder o malgastar el tiempo tratando de compensar crítica de todas partes. Es decir, de las críticas se aprende, pero tampoco conviene estar dándose chocazos contra la pared contra un adversario, porque sabemos que siempre va a ser nuestro adversario. No perdamos el tiempo en eso. Siempre va a estar ahí, ya lo conocemos, pues actuamos en consecuencia sin perder el tiempo y aprovechando. Su hermano Toc pues se cabreaba y no daba crédito a que la fábrica de relojes ecológicos tuviera más éxito que su mega emporio de fabricación de puertas que compraba prácticamente todo el mundo hacía un par de años atrás. ¿Dónde estaba el secreto? Se pregunta, ¿dónde está el secreto de mi hermano? Y el secreto, TIC nos lo dejó muy claro y se los deja muy claro a todos ustedes. El secreto está aquí dentro. Muchas gracias por su... Muchas gracias, Antonio. Pues efectivamente no hay más que hablar, hay que comprar el libro y saber en qué consisten las claves para el éxito. Ahora pueden ustedes pedir que el autor les firme el libro y por lo tanto mantenemos la tertulia todos en este acto que de momento damos por clausurado desde el punto de vista formal. Se levanta la sesión. Muchas gracias.